Muy buenas noches, esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. A lo largo de este año hemos sido testigos de las diferentes reformas estructurales que se han venido dando en el Congreso en nuestro país. Una de ellas, muy importante para el ciudadano, que utilizará como herramienta es la reforma en transparencia. Publicada el 7 de febrero de este año, vino a modificar en mucho los derechos de acceso a la información, de protección de datos personales y una nueva constitución del IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información. En esa reforma, en sus transitorios, se estableció el plazo para que dentro de un año el Congreso legislara sobre las leyes generales, las leyes secundarias, para que se pudieran aterrizar esa reforma constitucional y poder dotar a los mexicanos de mayores herramientas para tener el acceso a la información gubernamental. Para hablar de esto, hemos invitado hoy al licenciado Adrián Alcalá, quien es coordinador de acceso a la información dentro del organismo autónomo IFAI. Muy buenas noches, Adrián. Buenas noches, Álvaro. También nos acompaña en la mesa el licenciado José Tomás. Buenas noches. Y Gerardo Pillón. Buenas noches, Gerardo. Hola, Barito, buenas noches. José, Adrián, buenas noches. Adrián, acaba de concluir la Semana Nacional de la Transparencia y el IFAI ha hecho una propuesta de ley general en el tema de la transparencia. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo se va construyendo? ¿Cómo se va...? Es decir, ¿en qué momento se vuelve esto un derecho humano, una garantía constitucional? Gracias, antes que nada, gracias por la invitación, se los agradezco. Bueno, este derecho fundamental, hoy fundamental, no es un tema novedoso, es un tema que se inscribe en la Declaración Universal de los Derechos Humanos justo en 1948, cuando se establece que cualquier individuo, independientemente de su religión o nacionalidad, tiene derecho a la libertad de expresión y bueno, al libre pensamiento de las ideas. Entonces se viene desarrollando a nivel mundial este derecho, se viene permeando, y en México, en la llamada reforma política, en 1977, se inscribe la primera generación, si se me permite, del derecho de acceso a la información pública, cuando establece que el derecho, unas 10 palabras nada más, cuando el derecho será garantizado por el Estado. Pero ese derecho no estaba inscrito, digamos, en beneficio directo del ciudadano, sino que estaba más inscrito en beneficio de los partidos políticos, que era cuando se estaba desarrollando precisamente la reforma política. La famosa reforma política. Pasaron más de 30 años en ese sentido, sin que este derecho se inscribiera realmente en el seno de la sociedad. La sociedad pues difícilmente ejercía este derecho porque no lo veía como un derecho fundamental, no obstante que estaba en el artículo 6º constitucional, en el capítulo de las garantías individuales. Todavía tenemos esa concepción en la Constitución de garantías individuales o prerrogativas, todavía no estaba muy definido que eran derechos fundamentales, bueno, la nueva corriente, y de los constitucionalistas, y en ese sentido, bueno, la gente empieza a preguntar, lo confunden con el derecho de petición, establecido 2 artículos más, en el artículo 8º de la Constitución, y bueno, a raíz de diversas ejecutorias o diversas sentencias de la Suprema Corte de Justicia, es donde se inscribe que en el artículo 6º constitucional está la prerrogativa de cualquier persona de conocer la cosa pública y la vida pública. Y así empieza el desarrollo, ¿sí? Bueno, y finalmente es que gracias a un grupo de académicos, ¿no? Conocido como el Grupo Oaxaca, se promulga la Ley Federal de Transparencia, vigente en 2002, y le da nacimiento al Instituto Federal de Acceso a la Información como un órgano descentralizado. Posteriormente hay una reforma en donde le da un apellido, si me permite la expresión, en donde le dan el derecho, la prerrogativa de que el IFAI sea el garante de la protección de los datos personales, y es así que se inscribe como Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Bien, en ese sentido, yo quiero decirles que este derecho no fue un tema muy fácil de llegar hasta donde se llega. Ahorita se platica y dice, bueno, pues a lo Suena mejor lógico. Suena lógico, claro, ¿no? Pero incluso la ley federal fue promulgada posterior, con mucho tiempo posterior que leyes estatales. Incluso la primera legislación que hubo, técnicamente, fue un reglamento. Posteriormente vinieron leyes en Sinaloa,
y empieza toda la cascada de estas legislaciones, desde luego encabezadas finalmente por la parte federal, no obstante que ya había legislaciones estatales. Coordinador, yo quería preguntarte, ¿es una concesión del poder la que se da a los ciudadanos para tener este derecho de acceso a la información y, posteriormente de protección de datos? ¿Es la sociedad organizada la que empuja a llevarlo? ¿Cómo es que se crea desde adentro un derecho que es tan trascendente y que costó tanto trabajo construir, por lo menos en términos, como nos platicas, en términos de tiempo? Pues sí, son 30 o más de 30 años, y hoy es una novedad. O sea, en realidad para los ciudadanos que lo estamos viviendo, es un cambio de paradigma, decía, ¿no? Claro, no, de ninguna manera yo no lo veo como una concesión. Desde luego que fue una exigencia de la sociedad, no fue, digamos, una complacencia, de la expresión de parte del gobierno, fue una exigencia de la sociedad y bueno, efectivamente hoy, al parecer, es un derecho novedoso. Yo les he platicado que no es un derecho, es una prerrogativa que está establecida, que viene desde 1948, si me permite, mucho tiempo atrás incluso, ¿no? En los tiempos de la Revolución Francesa. Desde ahí se inscribe precisamente las libertades del ser humano, de cualquier individuo. Lo que aquí, lo que yo quiero resaltar es que no obstante que no fue reformado el artículo sexto constitucional en 2002 todavía, es decir, todavía está la primera generación de la reforma constitucional. Ahorita, si me permiten, podré explicar cuándo fue la segunda reforma o la segunda generación y la tercera generación para poner un poco de contexto y que el público logre yo transmitir al público lo que quiero decirles con estas generaciones. Pero, no obstante que estaba inscrito en el artículo sexto constitucional 10 palabras, ¿sí? Se promulga la ley, precisamente ¿por qué? Porque el gobierno viene también un momento de transición. Recordemos que en el 2002 es el momento del cambio, el momento de la transición, donde pasan 70 años de una hegemonía partidaria, ¿sí?, a un cambio. Entonces es justo cuando se da ese cambio, la sociedad empieza a reclamar, empieza a exigir más sus derechos. Recordemos que también viene, bueno, con toda la marejada de las reformas, pues estaba recientemente la reforma electoral, también que le da nueva vida al órgano electoral, que se desarrollan elecciones. Adrián, todo está muy bien. Pero yo sí quisiera saber si esta reforma constitucional está haciendo algo más por los mexicanos. Definitivamente que sí. En la reforma, cuando se da la reforma en el 2002, se empieza, bueno, pero se promulga la ley federal, se empiezan a generar leyes estatales. Pero el derecho, no obstante que es un derecho individual, el mismo derecho para todo el territorio mexicano, era heterogéneo su ejercicio. ¿Por qué? Porque dependía la condición de tu ciudadanía, es decir, de dónde eras oriundo o dónde residías, para determinar la calidad de tu derecho. Había entidades en donde solamente la información se le daba a personas que habían nacido en el Estado, que debían acreditar que residían además en el Estado y cumplir con otra serie de requisitos. Entonces, es cuando viene la reforma, es cuando la gente empieza a conocer, bueno, se empieza a permear qué es la vida pública, qué es la cosa pública, porque antes escuchábamos o conocíamos lo que las autoridades querían transmitirnos. Y hasta ahí nos quedamos como ciudadanos. No podíamos conocer ciertos programas de obras, ciertos programas de salud, ciertos programas de infraestructura que nos benefician a nosotros. Entonces, como sociedad. Eso me está diciendo que ahora sí vas a poder intervenir en el poder legislativo. Vas a poder preguntarle a los diputados que siempre se sienten, bueno, cuando nos sentíamos. Hablas con conocimiento de causa, José Tomás. Algo hay. No daban información los diputados. Nada. Es más, ni a los diputados les daban información. Los grupos parlamentarios hacían lo que se les daba la gana. Eso quiere decir que ahora sí va a existir algo para que la gente se entere y los mismos diputados se enteren qué está pasando con los dineros que se les entregan a los grupos parlamentarios. Totalmente, pero esta reforma a nivel federal llega tarde. Llega tarde porque en los estados estas situaciones de preguntar a los poderes ejecutivos, a los legislativos, a los judiciales, a los sindicatos, a los partidos políticos, es un tema que desde los estados, porque yo vengo de un órgano estatal en Baja California, este tema ya era un tema superado. La federación, vamos a decirlo con toda su expresión, se quedó atrás. En el 2007 se da la reforma encabezada por el Grupo Oaxaca,
que logran generar la segunda evolución o la segunda generación. Como Grupo Oaxaca, perdón. El Grupo Oaxaca es un grupo conformado por académicos, por periodistas, por sociedad civil, interesados en el tema, incluso por políticos, e impulsado en aquel entonces por 3 gobernadores de 3 distintas corrientes políticas, ¿sí? En donde se establecía, impulsaron la necesidad de homogeneizar este ejercicio del derecho. Recordemos que teníamos el artículo 6º constitucional, que les digo yo que se inscribió en 1977, se promulga la ley federal en 2002, se promulgan leyes estatales, pero el derecho era heterogéneo. Entonces, este grupo se da cuenta que el derecho era heterogéneo, entonces no podíamos consolidar un derecho fundamental en beneficio de la sociedad con esta heterogeneidad. Entonces, el Grupo Oaxaca es el que impulsa esta reforma, incluso está inscrito en el diario de debate, está inscrito en la exposición de motivos, que este Grupo Oaxaca se le reconoce la fuerza que tuvo, y se promulga la reforma al artículo 6º constitucional en 2007. En 2007 se establecieron bases y principios mínimos para tratar de homogeneizar este ejercicio del derecho en todo el país. Sin embargo, la experiencia nos dijo que eso no fue así. Le dejó el constituyente permanente a los estados la posibilidad o la facultad de que las legislaturas estatales o los estados, las soberanías, legislaran en el ámbito de su competencia respetando los estándares que para ese entonces considerábamos que éramos los ideales, ¿sí? Sin embargo, la experiencia nos dijo que no. Las legislaturas de los estados siguieron legislando, limitando el ejercicio arbitrio. Claro, ¿sí? Pero no potencializaron el ejercicio del derecho como el constituyente permanente en el 2007 lo escribió en la exposición de motivos y lo pensaba. Por eso es de que se da esta reforma hoy en el 2014. ¿Por qué digo que la federación se quedó atrás? Porque el 2007 es muy claro en unos transitorios que establece que todos los estados y la federación tendrían un año para homogeneizar sus legislaturas locales. Sí, pero sus legislaturas. Adrián, permíteme que vayamos a un corte comercial y al regresar seguiremos platicando sobre este importante derecho humano, el acceso a la información de qué es lo que hacen nuestros gobernantes por los cuales los ciudadanos votamos. Regresamos. Regresamos a Línea por Línea. Adrián, nos estabas platicando que la situación en los estados era un poco, bueno, en algunos mejor, en algunos peor, que no había una homogeneidad en el ejercicio del derecho, y nos decías que la federación en este tema se quedó atrás. Sí, efectivamente, en el 2007 el constituyente establece un plazo de un año para que las legislaturas federal y las estatales se homogeneizaran a el piso mínimo, si se permite la expresión, que estableció el 6º constitucional. Sin embargo, uno de esas bases y principios era que todos los estados contaran con organismos garantes especializados, ¿sí? Con autonomía, ¿sí? La federación hasta apenas febrero del 2014 se le dota de esa autonomía constitucional. Voy a hacer un paréntesis, si me permite, porque puedo, a través, para mí o para mi familia, puedo conocer y ejercer el derecho al trabajo también, es decir, conocer cuáles son los programas, otras garantías, otros derechos que no son de contenido social como temas económicos. A la sociedad civil hay que pedirle que ejercite el derecho, porque los derechos están inscritos en la Constitución y en las legislaciones para ejercerse. Pero ahí están bonitos. Los derechos no son para olvidarse. Los derechos ha costado mucho este tema, mucho tiempo, mucha fuerza, mucho tiempo invertido de parte de mucha gente, de actores anónimos que están detrás de esto, pero la sociedad debe participar. Por eso es que los órganos garantes, hoy el IFAI, encabezando este sistema nacional... Explícale a nuestra gente quiénes son los órganos garantes, porque para nosotros sí, es muy claro, pero... Gracias. A los señores garantes... Los garantes, trae las preguntas a tope, José. Hoy. Los órganos garantes son los organismos equivalentes al IFAI en cada uno de los estados. Perfecto. Esos garantizan el ejercicio del derecho a acceso a la información pública, promueven la transparencia, promueven la cultura de rendición de cuentas en beneficio de la sociedad. Entonces, esos órganos garantes, liderados por el IFAI a través de esta reforma constitucional, a través del Sistema Nacional de Transparencia que está inscrito en la propia Constitución, bueno, vamos a generar, y la verdad es que nosotros, es un binomio, necesitamos de la participación de la sociedad para que este derecho realmente esté positivo, ¿sí? Además de que un derecho, bueno, está inscrito en la Constitución. Positivo es que lo ejerza. Es vigente, pero no positivo, ¿no? Sí.
¿sí? Sí. Entonces, necesitamos que el ejercicio del derecho se dé, y la sociedad también necesita de los órganos que les garanticen el derecho de acceso a la información Para pública recurrir a alguien. para recurrir al... Claro, yo quiero conocer, este derecho es tan bonito, si me permite la expresión, la parte romántica, ¿no? Está enamorado de su estoy trabajo, enamorado, licenciado, qué bárbaro. No, es que Bueno. cualquier persona, el público, cualquier persona puede conocer cualquier cosa de la cosa pública, es decir, de la vida pública, sin necesidad de acreditar quién soy, para qué quiero la información. Vía anónima lo puedo hacer. Puedo hacer vía escrita o incluso desde la comodidad de mi computadora, esté yo en mi trabajo, esté en mi casa, esté a lo mejor de vacaciones, En el puedo celular. pedir información. En el A celular ver, puedo ¿y pedir cómo información. podría ser eso? Oye, pero a ver, sí, A ver, que nada más que nos diga que es un especialista, perdón, Gerardo, que es un especialista. ¿Por qué dices que es tan abierto que lo puede hacer uno desde la comodidad de su trabajo o desde la comodidad de su casa o una ama de casa que diga, oye, ¿qué está pasando en esto? Y quiere preguntar, ¿qué es lo que tendría que hacer? Hay que meterse al sistema a nivel federal, y en 26 estados de la República está establecido el sistema electrónico Infomex. Destaco que no es un correo electrónico, porque el correo electrónico es una cosa distinta. El sistema es un medio de comunicación nada más, pero el sistema le permite garantizar y dar certeza al ciudadano que la solicitud se envió y también que se recibió por parte de la autoridad, pero también en sentido contrario, bajo el principio de legalidad, la autoridad que le respondió en tiempo al ciudadano. Por eso es medio. un sistema, por ese mismo medio. Entonces, es un sistema electrónico que hay que registrarse ¿Y cómo únicamente. se llama ese sistema? El sistema Infomex. Infomex. Actualmente, como estaba precisamente por esta heterogeneidad que había, cada estado podía tener su sistema. Se empezó a trabajar en potenciar el sistema Infomex a nivel nacional, precisamente tener una ventana que diera esta identidad nacional. Había estados de la República, como el Estado de México, el Estado de Baja California, donde soy oriundo, de donde vengo, teníamos otro sistema, no teníamos el sistema Infomex. ¿Por qué? Porque veíamos otras cosas que a lo mejor el sistema para nosotros o para los estados no se satisfacían. Pero hoy, a través de la reforma constitucional, se está estableciendo una sola plataforma para dar cumplimiento y potenciar este ejercicio del derecho. ¿Por qué? Porque el ciudadano, si tiene 32 accesos a Internet, pues el derecho no se potencializa, ¿sí? Una clave y una cuenta, un usuario y una sola cuenta potencializan este ejercicio del derecho a saber. Yo te quería preguntar, partimos de la idea del acceso a la información. ¿Que la información es de alguien? O sea, ¿la información es confidencial siempre? ¿Cómo es la información? Platicas de esta norma secundaria que se genera a partir de las reformas constitucionales de este año, pero la información, ¿cómo opera? Es decir, ¿la información es de los que la generan? ¿Ellos son dueños de ella o cómo está el asunto? No, otra de las cosas trascendentales que se inscriben en la reforma de 2007 justo es el principio de máxima publicidad, que todo es público. El principio de máxima publicidad establece que toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública, precisamente ¿por qué? Porque están ejerciendo funciones públicas, se está generando con recursos públicos, se está guardando con recursos públicos, se está administrando con recursos públicos. Por eso debemos de partir de la base que la información es pública desde su nacimiento. José no me creía. ¿Sí? Entonces, y también se establece el principio de máxima publicidad. ¿Qué es esto? Que ante un debate, lo resumo, que ante una contienda entre si la información es reservada en su carácter de confidencialidad, es decir, porque afecta derechos de terceras personas, o por alguna modalidad que se compromete la seguridad nacional, la seguridad estatal, o se pueden afectar ciertas estrategias, contra la naturaleza de pública de la información debe prevalecer lo público. Por eso es de que se establece en la ley, desde las leyes del 2002, la posibilidad de que se generen versiones públicas. Hoy en día, en la ley general que ha presentado el IFAI en la Semana Nacional de Transparencia, la información no es una posibilidad de que se generen versiones públicas, es una obligatoriedad que se generen versiones públicas testando la información que es sensible, es decir, que deba ser reservada o que deba ser confidencial. ¿Es al revés ahora? Es al revés. O sea, la concepción, por eso les digo yo, del 2002 al 2014, del 2007 al 2014 nos dio estos ejercicios, estas lecciones, y la voluntad inscrita en el Senado de la República, en esta conformación, se sensibilizó de esta idea y dijo, vamos a homogeneizar este derecho y vamos a crear una legislación general, que entonces ahora sí es el piso parejo para todos los ciudadanos en todo el país, en toda la República Mexicana. Porque cuando dejamos al arbitrio de los legisladores estatales, es que esto está muy bien, está perfecto, está muy bonito. Hay que invitar a todos a que pregunten y que...
Pero usted sí sabe, el señor sí sabe, pero la gente que va a tener que responder, ¿sabe? Le pregunto. Vamos a esperar la respuesta porque tenemos que hacer un corte. Así es la televisión, tenemos que administrar el tiempo. Y además de esta pregunta, regresar, Adrián, con esto que hablas, el Sistema Nacional de Transparencia, si bien nos platicas que la idea es ir homogeneizando el ejercicio del derecho, bueno, ¿qué es esto y cómo se piensa aterrizar las secundarias? Regresamos. Regresamos. Esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Adrián, se había planteado José Tomás la pregunta de, bueno, en el IFAI queda claro, tiene un prestigio sobre el tema de la transparencia y lo que se pretende articular a través del Sistema Nacional de la Transparencia es que se pueda homogeneizar en las diferentes esferas de competencia de todo el gobierno, sea federal, estadual o municipal. Y la pregunta de José Tomás es, bueno, pero los funcionarios responsables que tengan que contestar en cada una de estas dependencias en los diferentes poderes, ¿están capacitados? ¿Entienden la reforma? ¿O el IFAI qué tendría que hacer para que el servidor público en todos los rincones del país pueda efectivamente respetar este derecho como se está pensando en la reforma? Claro, gracias por la pregunta. Es una parte fundamental las unidades de transparencia, porque las unidades de transparencia son precisamente el enlace entre la sociedad que está afuera y lo que está dentro. Es una especie, digamos, de bibliotecario, en donde él llega a la solicitud y tiene que ir a la unidad que posea la información para entregar la información al ciudadano. Entonces, el IFAI ha venido capacitando durante toda su creación, su vida, ha venido capacitando servidores públicos, pero hoy tenemos que redoblar ese esfuerzo desde el IFAI, desde la coordinación de acceso, desde la coordinación de datos personales, redoblar esos esfuerzos porque la reforma constitucional, a pesar de que se conoce, se debe de entender. Y la reforma general, la ley general, las leyes generales que están poniéndose, que están a discusión hoy en el Senado de la República, amplían las obligaciones que tienen todos los sujetos obligados, porque recordemos que los sujetos obligados no solamente deben de responder información a la luz de solicitudes, sino también que tienen que tener información en su portal, información que esté actualizada, que esté en datos abiertos, si me permite la expresión muy rápido, es que estén, digamos, en un documento que pueda ser descargable para que la gente lo pueda editar, lo pueda manejar de fácil acceso, legible y que esté actualizado, porque es una parte muy importante, porque yo como ciudadano no sé si es la última información que está, entonces tenemos que establecer la información, la actualizada, tenemos que estar también permanentemente actualizada y que sea la información vigente. Entonces, son dos, la transparencia y el acceso a la información pública. Gente que ha venido el instituto capacitando, ¿recibe algún certificado, algún reconocimiento? Sí, las entidades de la Administración Pública Federal reciben un reconocimiento, una certificación de que han sido capacitados en tantas horas, ¿sí? Y es el mismo que se va a dar con los nuevos sujetos. A ver, yo creo que vamos a cambiar un poco. Perdón, ahorita si quieres vamos a eso. ¿Qué son sujetos obligados? Okay. Es decir, está muy bien todo esto del acceso a la información, claro, y entendemos lo que son el Poder Judicial, los legisladores, claro, y tal. ¿Qué son los sujetos? ¿Quiénes son los sujetos obligados? Yo me voy a desviar un poquito la pregunta, ahorita te la contesto. Falta una cosa, que este derecho es un derecho que no es un campo fértil con el perdón de mis colegas abogados, pero no es un campo fértil para los abogados, desde el punto de vista de negocio. ¿Por qué? Porque el derecho se puede ejercer sin necesidad de contratar abogados, ¿sí? O sea, no tengo que ser un técnico en la abogacía para hacer una solicitud y mucho menos para recurrir. Basta con que yo diga, me entregaron la información, no estoy de acuerdo. Reforma, ¿no? Sí. Bueno, hay suplencia también. Sí, por la suplencia. Entonces, por eso digo, no es un campo fértil para los abogados, ¿sí? Entonces, la suplencia, las autoridades, los órganos garantes tenemos la facultad de suplir los agravios, es decir, ¿qué fue lo que quiso decir? Se le violó este derecho y buscar en toda la normatividad a ver qué derecho se le violentó al ciudadano, claro, para garantizar este ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Pero bueno, ¿qué son sujetos obligados? Los sujetos obligados son aquellas autoridades constituidas como tal, aquellas personas que reciben recursos públicos como sindicatos o partidos políticos, que sin ser autoridades reciben recursos públicos, y cualquier persona que en general ejerza actos de autoridad. Nosotros conocemos personas morales que reciben recursos públicos son sujetos obligados de manera indirecta, es decir, ellos no van a tener toda la estructura que debe tener un sujeto obligado como unidad de enlace, un portal de transparencia, página de internet,
para que publiquen su información, pero sí van a responder a través de las personas o las entidades que le entregaron el recurso público, y también deben de justificar la utilización correcta de esos recursos públicos. Es decir, no solamente justificar que me entregaste el dinero, sino el dinero que me entregaste para lo lo usé que te lo di. exactamente, ¿sí? Wow. Porque hasta ahorita llegamos nada más a justificar que se había entregado y se perdía Hasta la cadena, lo que se conoce en Hasta la rendición de cuentas. Claro, sabemos, eso es lo que se incluye, pretende, se ¿no? oye muy bonito. Y también, también aquellas personas que ejerzan actos de autoridad. Nosotros conocemos instituciones privadas que no reciben recursos públicos, pero que ejercen actos de autoridad, y esas personas que ejercen actos de autoridad también son sujetos obligados para efectos de la ley. A ver, se oye muy bonito y esperemos que, por el bien de nuestro país, que así sea. Y los invitamos a todo el público que haga sus preguntas a las instituciones que crean o que necesiten información para que les respondan, porque es su obligación hacerlo. Pero mi pregunta va sobre el poder legislativo. El poder legislativo casi es un poder autónomo, como son todos los demás poderes. Pero el poder legislativo ejerce muchas cuestiones, sobre todo la del presupuesto. Imagínese usted... Habla por experiencia, perdón. Habla por experiencia. Un pequeño paréntesis, pues, bueno. Tú generas el presupuesto, tú autorizas el presupuesto, tú das el presupuesto, Lo ejerces. tú supervisas, y todavía tú crees que vas a ser transparente en eso, pregunto. Sí. Y ¿Cómo? si no, ¿cómo? Sí, dime bueno, cómo, porque la sociedad, si yo soy el juez y la parte, no, ¿cómo voy a hacer? es que por eso está el órgano garante y los órganos garantes en los estados, para evitar que el Congreso o también el judicial y también el legislativo, el ejecutivo sean juez y parte. Por eso lo dejamos en un órgano autónomo, y ese órgano autónomo tiene tanta fuerza para decidir sobre el acceso a la información pública en esos poderes que aparentemente ahorita en la federación dice usted, pues ¿cómo van a entregar información? Es que la van a entregar porque la ley está para cumplirse, no está para ver si se cumple o no se cumple. Máxime, cuando el poder legislativo es quien promulga esas leyes, pues es el primero que debe de cumplirlas. Yo estoy convencido que hoy por hoy, en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, están convencidos de la rendición de cuentas. Y si José Tomás mete su solicitud en el Poder Legislativo, se lo niegan, ¿qué tendría que hacer él? Tendría que acudir, cuando esté promulgada la ley general, acudir ante el órgano garante federal a decir al órgano garante, a ver, yo solicité estas partidas o estos ejercicios de gasto o esta información, esta relación, no sé, de bienes, de servicios, de empleados que operan Programas en el propio de Congreso, trabajo, programas de trabajo, lo que ustedes quieran, ¿no? Y no me la dieron. Esta fue mi respuesta. A ver, IFAI resuelve lo que en derecho corresponde. Entonces el IFAI tendrá que responder a la luz de la solicitud contra la contra la respuesta que le dé el sujeto obligado. Pero los poderes de los poderes estatales se van a sujetar a la ley. No hay nadie que escape hoy por hoy de autoridades que a la ley de transparencia. ¿Los sindicatos públicos? Los sindicatos también son sujetos ¿Cómo obligados. va a funcionar esto? Bueno, los ¿sindicatos públicos o sindicatos de entes públicos o sindicatos que reciben de dinero empresas del privadas? gobierno? Espérenme. Yo también quisiera hacer una pregunta con ella. Hay muchos sindicatos que son del gobierno que no reciben dinero del gobierno. Algunos como Pemex o Comisión Federal de Electricidad reciben dineros para marchas y para casa habitación y para fiestas y para todo. Ferraris en Miami. Ferrari, sí. eso y muchas Unas cosas prestaciones más. padrísimas. Ya nos vamos a enterar ahora, gracias al país. Pero hay muchos sindicatos pequeños, como podría ser del Fideicomiso de Fomento Minero, que es un sindicato único y en el cual pues no recibe dinero más que las cuotas que aportan las gentes de ahí. ¿Que esos también son susceptibles? Pero dependen del gobierno. Depende del gobierno, pero mis cuotas son mis cuotas. Bueno. Es como si el IFAI se va a meter en mi dinero. No, justo hoy está en el debate en el Senado la calidad de sujetos obligados de los sindicatos. Si van a ser sujetos obligados directos, si van a ser sujetos obligados indirectos. ¿Sí? Sí, obviamente ¿Cuál es los si nos sujetos hablas de obligados. la diferencia, por favor? La diferencia está muy clara. Voy a tratar de clarificarla, ¿no? Perdón, pero favor. para uno sí está clara. Es que ya trae vuelo, ya lo discutí un rato. Los sujetos obligados directos son aquellos que ejercen recursos públicos, ¿sí? Directamente, o que reciben recursos públicos vía presupuesto, ¿sí? Y Una también secretaría, aquí, por ejemplo. una La Secretaría de secretaría Estado, ese es el caso es un caso clásico. típico de que es un sujeto obligado de manera directa. Los sujetos obligados indirectos, bueno, y los partidos políticos también son sujetos obligados de manera directa,
por el interés público. No obstante que son asociaciones de personas, ¿sí?, que pudieran encajar en el ámbito privado, pero recordemos que está un artículo establecido en la Constitución que establece que son asociaciones de interés público. ¿Por qué? Porque a través de ellas precisamente es la única forma en la que se puede acceder al poder. Entonces, por eso son sujetos obligados directos. Pero los partidos políticos y otras asociaciones, está el debate en si tienen que responder directamente ellos la solicitud de acceso a información o la va a hacer a través de quien me entregue el dinero. Si yo soy un sujeto obligado, un sindicato que no recibe recursos públicos, ¿sí?, pues no tendría la obligación de responder, porque se están metiendo o se están... Es una injerencia. Es una injerencia, Estado, ¿no? así es, dentro de la libertad sindical. Pero si están recibiendo recursos públicos, definitivamente, y se aunque limitaría la sean... información sobre el recurso público, Así no de es. las cuotas, por ejemplo. Así es, no. No, bueno, hay que matizarlo porque eventualmente llegan todo a una misma bolsa y no vas a decir, a ver, estos 20,000 pesos son de la cuota y estos 250,000 es que normalmente son de... me porto bien No. con lo que Sí, no debo. me porto bien. Es que ahí entra la prueba de interés público, ¿no? Ahí entra la prueba de interés público, precisamente qué es lo que se debe dar a conocer o no se debe a conocer. Yo la verdad es que, bueno, es un tema que me llevo para la reflexión. Un sindicato que pertenece a una entidad gubernamental que no recibe recursos públicos, digo, habría que analizarlo para ver si, o sea, digo, algo... Yo quisiera pensar en, como que antinatura, en ¿no? ese ejercicio, porque una entidad pública que no recibe, un sindicato de una entidad pública que no recibe recursos federales... Yo preguntaría, a lo mejor no recibe recursos federales o recursos estatales de manera directa, es decir, en pesos y centavos, pero a lo mejor le prestan las instalaciones, tiene equipo de cómputo que es directamente del Estado, entonces está utilizando recursos públicos. O sea, a lo mejor está utilizando, a lo mejor les dan vales de gasolina, a lo mejor utiliza las instalaciones, claro, no, son recursos públicos. Los recursos públicos no se deben de entender nada más. Luz, o claro, puede usar la señal de transmisión. Así es, entonces está utilizando recursos públicos. Claro. Entonces, los recursos públicos no son solamente en dinero. Entonces, el trabajo en sería especie. diferenciar nada más lo que es una cosa y lo que es la otra, es decir, en cuanto a lo que puede ser privado y lo que tiene que ser público. Sí, porque es que luego en los estados también se da este tema. Oye, ¿cuánto le diste a este sindicato? No, es que no se le dio el recurso público, se le dio en especie. Ah, caray. No, pues, o sea, Pues, ¿de dónde viene? algún momento tuvo que haber un dinero. ¿De qué especie estamos hablando? ¿no? Porque, claro. Digo, toda sale de la misma bolsa. Así es, ¿no? Oye, ¿qué tan importante es la discusión ahorita en la Cámara de Senadores, nos dijiste, ¿no? Estamos hablando de Cámara de origen para este tema en el Senado. ¿Cómo va el asunto en el Senado? ¿Cómo va el asunto en la Cámara de Diputados? Es como, se supone que las leyes tienen que estar listas para febrero del año que entra. Al 6 de febrero del 2015. ¿Y cuáles son las expectativas? ¿Hay tiempo? ¿No hay tiempo? ¿Estamos justos? Gerardo, permítenos ir No hay tiempo. No hay tiempo. a un corte para responder la pregunta. Tiempo. En fin, y regresamos con la respuesta de Hernán Alcalá respecto a cómo va el proceso legislativo, si se está trabajando en paralelo en ambas cámaras o si se llevará el trámite normal de que el Senado, una vez que dictamine, envíe la minuta a Cámara de Diputados. Regresamos. Regresamos a Línea por Línea. Adrián, te preguntaba Gerardo, ¿cómo va? ¿Tienes conocimiento del trámite legislativo? De origen se tomará la Cámara de Senadores. ¿Qué pasa en diputados? Vamos a esperar a que se emita el dictamen, la aprobación por la mayoría del Senado para que después sea turnada esa minuta a diputados. Bueno, muy rápidamente debo comentar que en el Senado de la República hay ánimo para que antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del mes de diciembre, tengamos una ley general de transparencia, una ley general de protección de datos personales y una ley general de archivo. Lo cual habla, y nosotros desde la autoridad, desde el órgano garante federal, lo hemos recibido con mucho beneplácito. Confiamos en la voluntad de los senadores de que va a ser así, y yo en lo particular confío en que antes del 15 de noviembre estén publicitadas al menos la ley general de transparencia y acceso a la información pública. Y es pronto, claro. Pero sí hay mucha voluntad por parte de los senadores, así lo han expresado. La semana pasada se reunieron y conformaron un grupo de trabajo, si mal no recuerdo que fue el martes o miércoles, cuando los senadores, el grupo de senadores que lideran ese tema, Arely Gómez, Javier Corral, Laura Rojas, y Alejandro Encinas, convocan a la sociedad para conformar un grupo redactor de la ley
General de Transparencia, recogiendo diversas iniciativas que existen y por supuesto que recogiendo la iniciativa que de una manera responsable el órgano garante federal presente en el marco de la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia como órgano rector de este tema. Hizo en el acto inaugural, recordaremos que presentaron sus dos leyes generales. ¿El IFAI está presente en las discusiones? El IFAI no está presente en las discusiones porque es la autoridad. O sea, el IFAI cumplió, seguramente nos van a dar la opinión, ¿sí? Seguramente, pero bueno, es un tema que los senadores sí lo definieron y... Yo también creo que con el respeto que se tiene en las instituciones, el esfuerzo que hace el IFAI al presentarle un documento tan acabado como esta Ley General de Acceso a la Información y, bueno, las otras dos iniciativas o las otras dos propuestas, digamos, propiamente, abona muchísimo, ayuda muchísimo al trabajo de los propios legisladores y lo que decías tú, ¿no? Parece que es muy bien recibido por ellos cuando aceptan esta propuesta, que arroje este lance que hace el IFAI para que como parte de sus trabajos, porque además esto que dices también no es usual, normalmente los legisladores no abren un panel, un foro para hacerse de información y después ya ellos legislan, ¿no? Normalmente las legislaciones salen del seno del propio órgano y de ahí se turna y bueno, tal, ¿no? Sí. Eso no lo vamos a discutir hoy porque habrá más tiempo. Pero... Este ejercicio es muy interesante porque, primero, yo no recuerdo, la verdad, que un órgano autónomo presente responsablemente una propuesta de ley. Pero una propuesta de ley no una propuesta de ley normal. Es una propuesta de ley de gran calado, de grandes alturas, de grandes miras, como se dice. Y esto lo que debemos de establecer es como ciudadanos. ¿Qué novedades trae esta ley? Bueno, ¿qué novedades trae? Establece todo el capítulo de sujetos obligados, establece obligaciones de transparencia robustas, es decir, a diferencia como está establecida la ley federal actualmente, esta es abarca a todos los sujetos obligados, todas las informaciones que deben de tener, son más de 50 obligaciones por cada rubro que deben de contar, no solamente los contratos, debemos de ir y establecemos y se minimizó, pero se pormenorizó todo lo que tenía que haber. Por ejemplo, en el tema del Poder Legislativo no solamente se dijo el Congreso de la Unión, sino que también se dijo que, por ejemplo, los grupos parlamentarios, ¿pero la sociedad los diputados, intervino en este proyecto? La sociedad está interviniendo, presentó dos iniciativas a través de México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia. Fundar y su trabajo, la Red por la Rendición de Cuentas estableció un problemario, pero hoy es muy importante la participación y el Senado lo recoge y sienta en la mesa, en el grupo redactor, a la sociedad civil, con quien cara a cara va a resolver estos grandes temas. ¿Qué es lo novedoso que trae este tema? Bueno, trae la facultad de atracción porque hoy el órgano garante federal en la Constitución establece que las resoluciones que dicten los órganos garantes del Estado van a ser revisables por el órgano garante federal. Se regula la facultad de atracción, es decir, en casos de interés, también el recurso de revisión en contra de las resoluciones de un órgano garante estatal, en donde el ciudadano no esté conforme con la resolución que le da el órgano garante estatal, puede venir al IFAI a recurrir. Desde luego que están salvados el tema del amparo. Establece el Sistema Nacional de Transparencia como eje rector de esta reforma. Sin el Sistema Nacional de Transparencia, si no está bien articulado, si no está bien conformado, esta reforma no va a caminar, no va a ser realidad. En el Sistema Nacional de Transparencia fijarán las grandes políticas de transparencia a nivel nacional para posteriormente pasar en un futuro al metasistema al que todos los mexicanos aspiramos, al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, en donde se han sentado los líderes del Sistema Nacional de Transparencia, los líderes del Sistema Nacional de Archivos, de Geografía, de la Auditoría, de la Anticorrupción, precisamente para dar pie a lo que establece el artículo sexto constitucional. Como tercera generación en la evolución del derecho, ¿no? Sí, establecemos, en la ley también un capítulo de cumplimiento de resoluciones. ¿Qué es lo que pasa si las autoridades no cumplen? ¿Hay sanciones? Hay sanciones, hay vistas al órgano interno de control, previamente pasar por el superior jerárquico. Es decir, si yo estoy obligado a el órgano interno de control ya va a desaparecer, ¿no? ¿Mande? Los órganos internos de control ya van a desaparecer. Sí, o ya desaparecieron, ¿no? Ya desaparecieron. Bueno, todavía no. Todavía no. Espéreme. No. Hay uno que no conoce el transitorio de la ley federal. Pero está vivo. Pero vigente. Pero vivo. ¿Cómo ha servido? Oiga, ¿Cómo ha servido? Espéreme. No, yo quería, nos decías, bueno, entonces, hay una gran trascendencia en el trabajo que se está haciendo. El Senado lo recibe bien. ¿Qué expectativas tienes en la Cámara de Diputados? ¿Para dónde va? ¿Allá camina? ¿La percepción es la misma?
¿Habrá que hacer más trabajo con ellos? ¿Los acompañan los diputados? Sí, hay voluntad en este tema, ¿no? Pero aunque como es ley general, se promulga solamente por el Senado, como Cámara de Origen, ¿no? Entonces ahí sí prescindiría. Digo, en el tema, en la reforma constitucional, la voluntad se vio, estuvo y además en todas las legislaturas. Sí, en todas las legislaturas, claro. Recordemos que, bueno, a las horas de que se promulga la ley general, pero la reforma constitucional. Yo nomás quiero hacer una connotación muy clara. Yo hice la pregunta que habían desaparecido los órganos internos de control. Como ustedes saben, yo fui contralor. Sí. Entonces, lo que quería era exactamente... ¿Cómo olvidarlo? No, por eso, lo que quería es que ustedes dijeran que cómo iban a desaparecer los órganos internos de control. Pues es que no van a desaparecer. Por eso, son parte del propio sistema. La sistema. idea que es una parte importante que en el procedimiento y en la resolución y en la no resolución de las solicitudes, el órgano interno de control tiene que intervenir. Ahora es la Comisión Anticorrupción, ¿no? Que es Así es, que esperamos que vayamos hacia allá, ¿no? Adrián, también una facultad, perdón que se me escape, pero no quiero que esto se escape, quede fuera, porque yo he hablado mucho de la heterogeneidad, ¿no? En el proyecto de ley general que ha presentado el órgano garante federal y que también la sociedad también nos acompaña con ese tema, es la facultad de emitir criterios de interpretación para homogeneizar el ejercicio de este derecho, ¿sí? En el ámbito administrativo, los órganos garantes estatales podrán emitir sus criterios de interpretación, pero nunca irán en contra de los que dicte el órgano garante federal sobre el tema. Ahí los criterios de interpretación son cómo deben de entender las autoridades una resolución. Así es. De abrir una información o de cerrar una información, el manejo que se le da, ¿no? Porque es técnico este asunto claro. de los criterios o la segunda instancia que tiene también el IFAI como órgano garante, ¿no? Son de las cosas que creo que promete mucho por parte de la ley, de la reforma constitucional, que es muy, muy ambiciosa, y además también de la ley, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, recordemos que todo estará establecido en el Sistema Nacional de Transparencia, que es al que tenemos que ir para que precisamente en el sistema se dicten esas políticas de transparencia para beneficio de la sociedad. Y no quiero que se me escape también dejar el contexto que todo esto, el núcleo de toda esta reforma, de todo lo que hemos platicado hoy en esta noche, que ojalá que pudiera haber una segunda ronda, una segunda generación, es el ciudadano. El ciudadano es el núcleo de este ejercicio, es el núcleo de transparencia, es el núcleo de esta reforma constitucional o de estas reformas constitucionales, es el núcleo de esta ley general y es el núcleo y lo que más nos debe interesar, tanto a la propia sociedad como a quienes están ahora con la facultad de legislar. Adrián, se está acabando el programa y quisiera que nos hicieras una aclaración. Prácticamente todas las autoridades van a estar bajo alguna u otra forma, en primera o en segunda instancia, bajo la tutela del IFAI, a excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el Consejo de la Judicatura, que es el que lleva las cuentas, ese sí será también supervisado por el IFAI. Sí. Nada más escapa lo de la Suprema Corte. Sí, la Suprema Corte en ciertos temas pero hay un matiz, ¿no? Sí, hay un matiz, exactamente. No solamente ya la Corte se escapa, porque si no, cierta información de la Corte no puede ser, no será competencia del IFAI, por razones obvias. Tiene que haber un poder que al final de cuentas revise el constitucional, claro, y ese es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que sí ponían en la Semana Nacional de Transparencia, no lo dije yo, el tema es de la especialización que tendrán los señores ministros para revisar las resoluciones de un órgano garante especializado en el tema del acceso a la información. ¿Y con todos estos cambios se va a seguir llamando IFAI? Bueno, hay precisamente ahorita el debate en si va a ser, por las nuevas atribuciones, va a ser Instituto Nacional o debe ser Instituto Federal. No. De acuerdo con las atribuciones, debiera ser, pero eso ahorita el debate que le corresponde decirlos a los senadores de la República. Adrián, el tiempo se nos está acabando. En fin, ¿algo más con lo que quieras concluir este programa? Agradecer la invitación y la verdad invitar a la sociedad de que ejercite su derecho de acceso a la información pública. No les toma más de 10 minutos, tómense una taza de café, tómense un refresco, algo, y pidan información, empiecen a conocer la cosa pública, qué se hace con los recursos públicos. Es gratis. Platícales algo al público sobre la Alianza para el Gobierno Abierto, por favor. Que no saben lo que es, nada más en 3, 4 palabras explica qué es lo que se trata. Bueno, ¿y quién es el que preside eso? El que preside hoy en día es el gobierno es el presidente de la República, es el Ejecutivo Federal.
en un secretariado tripartita donde está el Ejecutivo, está el IFAI, está la sociedad en general, este ejercicio muy novedoso que fue bien recibido a nivel mundial, así es, multinacional, y lo que se trata es precisamente de hacer gobiernos abiertos y política abierta, poner la información a disposición del público tal cual se está generando. ¿Para qué? Pues precisamente para que la sociedad pueda conocer mayormente la información que es suya, nace pública y por siempre es pública, salvo casos excepcionales, debe ser resguardada por un cierto tiempo. La información no nace reservada, la información siempre es pública. Habrá casos en los que se determinará su confidencialidad o su reserva, pero siempre es pública. Estas son las bondades del gobierno. Adrián, nos quedan muchas preguntas, muchas dudas. Te estaremos invitando, te estaremos molestando para que nos aclares todas estas que se nos quedan, ¿verdad? Por supuesto que Gerardo. Claro, no es molestia. Estimado televidente. Lo hacemos por temas. Concluye así esta mesa de análisis, esta entrevista a Adrián Alcalá sobre la legislación secundaria en materia de transparencia. Nos vemos en el próximo Línea por Línea. Buenas noches. Buenas noches.